que dice así, la palabra de Dios y la pregunta que el Espíritu Santo te trae en esta mañana, nos trae en esta mañana. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Mirá, unas palabritas para aquellos que nos visitan hace tanto tiempo y escuchan hace tanto tiempo la palabra de Dios. Esta pregunta es para vos. ¿Por qué te detenés? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te impide abrir tu corazón a Jesucristo y decir basta de dar vueltas, basta? Recibo a Jesús como mi Salvador. Me entrego totalmente. ¿Qué es esto de chichonear? De juguetear con la salvación. No. Se me explicó una y otra vez que soy un pecador y me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que mi vida es un desastre. Me doy cuenta que no soy bueno. Y me doy cuenta que soy eterno. ¿Te das cuenta que sos eterno? Yo creo que acá nadie es inconsciente de que no sos una planta y una roca. Hay vida dentro tuyo. Y no morís eternamente. Seguís viviendo. Tu cuerpo muere. Pero tu espíritu sigue viviendo. ¿Te diste cuenta que sos eterno? ¿Te diste cuenta que sos pecador? ¿Sabés que hay eternidad después de esta vida? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué te detiene? Una vez Pablo le predicaba a un gobernante y le empezó a predicar el Evangelio como se te predica a vos cada domingo, cada jueves en los ministerios. ¿Y sabés qué le dijo este gobernante a Pablo? Qué bárbaro lo que decís. Es maravillosa la palabra de Dios. Por poco me convencés, por poco me persuades de ser salvo. ¿Qué estás diciendo? Sí, casi te creo. Casi acepto a Cristo. ¿Sabes dónde está ese gobernante si se quedó con el por poco? Está en el infierno. Porque casi cree, pero no creyó. Entonces, querido amigo que nos visitás, que venís, que escuchás la palabra, yo te vuelvo a preguntar, Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué te detiene? ¿Aceptá a Cristo como Salvador? Hay una terrible expectación de fuego y azufre, de condenación sobre tu cabeza. Si no aceptás a Cristo, estás escuchando la palabra, es clara la palabra. ¿Qué más necesitas? Hoy, ahora, abrí tu corazón, decirle, Señor, me arrepiento, soy un pecador, entiendo que soy eterno y que voy al infierno, no voy a jugar con esto. Señor, me arrepiento de mi pecado, sálvame. Y Él te va a tomar y te va a salvar, porque eso es a lo que vino Jesús, a buscar y salvar lo que está perdido. Vos estás perdido, condenado. ¿Qué te detiene? Habiendo dicho esto, hermano, quiero hablar a otro grupo de personas que gracias a Dios estoy viendo que vienen a la iglesia hace mucho tiempo y han aceptado a Cristo como Salvador. Y otros hermanos vienen de otras iglesias y le damos la bienvenida. Hermano, siéntase en casa. Está en la familia, en la casa de Dios. Habiendo recibido a Cristo, ya vienen de Venezuela, de otro lado, siendo ya hijos de Dios. Gloria a Dios que sos mi hermano en Cristo. Pero yo te traigo esta pregunta en esta mañana. ¿Qué te detiene? Levantate y bautizate. Así dice, ¿no? Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. A ese grupo de hermanos quiero hablarle, que hace rato está con nosotros, que manifiesta ser un hijo de Dios, que ha hecho el curso de discipulado de 8 pasos, ha aprendido el ABC de la Biblia, la importancia de la lectura bíblica, la importancia de la vida de oración, la importancia de congregarse, la importancia de testificar, decirle al mundo que hay un Salvador. A ese grupo Dios le trae esta pregunta esta mañana. ¿Qué te detiene para bautizarte? Levántate y bautizate porque es lo que Dios quiere. Es un mandato de Dios. ¿Por qué te detienes? Han hecho este curso discipulado y se han quedado ahí en pausa. Y pensando en esta mañana, ¿qué es lo que puede detenerte? Lo que me vino a la mente, al corazón es
quizás te estés deteniendo. En primer lugar, una de las razones, voy a hablar de dos razones. Una de las razones que te pueden detener es no entender qué es el bautismo. Por eso, como pastor de esta iglesia y viendo que hay estos hermanos que no toman este otro paso de obediencia, quiero hablarte a vos, querido hermano, porque tenés que hacerlo. Quizás no entiendas qué es el bautismo. Entonces, yo quiero decirte que el bautismo es un mandamiento de Dios. Quizás no entiendas lo que es. 3 cosas es el bautismo. Yo voy a hablar de una sola hoy, voy a hacer énfasis en una sola. Luego en el curso de bautismo vas a ver las otras. Pero en primer lugar, el bautismo es un mandamiento de Dios. Dios quiere que todos sus hijos se bauticen. El que cree tiene que sí o sí ser bautizado. En segundo lugar, el bautismo es un símbolo. Hoy participamos de símbolos, ¿no? El pan es un símbolo ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo importante? ¿El pan que comiste o que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Qué es lo importante? Que Cristo haya muerto en la cruz. ¿Y qué es el pan? Un símbolo nomás. ¿Qué es el vino que tomaste? El vino es un símbolo de la sangre que derramó Cristo para limpiar tus pecados. Esos son los símbolos que tenemos. ¿Y qué otro símbolo tenemos? Pan y vino. ¿Y qué otro símbolo tenemos? Eso, agua. Sumergirnos en el agua, bautizarnos. Es un símbolo de que moriste a una vida vieja y naciste una nueva vida en Cristo Jesús. Moriste al pecado y nacés una nueva vida en Cristo. Eso es el bautismo, un símbolo. La bandera argentina es un símbolo de la nación argentina. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La nación argentina o el trapo de color celeste y blanco que la representa? ¿Qué es más importante? La nación. El trapo se pone viejo, se quema, ¿no? ¿Sí? Se guarda, se estropea, pero Argentina está ahí. Vaya que hay políticos que han querido destrozar, ¿no? Argentina, pero Argentina está ahí todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? La nación, no el símbolo. ¿Qué es lo importante? ¿El agua para bautizarte o lo que pasó en tu vida? Lo importante es lo que pasó en tu vida, ese día que aceptaste a Cristo como Salvador. Ahí volviste a nacer una nueva vida en Cristo. Eso es un símbolo nada más. ¿Qué es el bautismo? Una orden, un mandamiento de Dios. Tiene que bautizarse. ¿Qué es el bautismo? Un símbolo. ¿Qué es el bautismo? Identificación. Cuando vos te bautizaste estás identificando con el Maestro, con Cristo y con la Iglesia Cristiana Evangélica. Es un acto público, no cerramos la puerta. Al contrario, le decimos a los hermanos que se van a bautizar que inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Toda la iglesia está presente, las puertas están abiertas. Esto se hacía en el río Jordán. Todo el pueblo veía lo que hacía mi vecino. Mirá, Hernán. Ahí está Hernán, mi vecino. Se está bautizando. ¿Qué está haciendo Hernán? Se está identificando con Cristo y con la iglesia de Cristo. Vos le estás diciendo a la gente, yo me identifico con este camino. Yo soy un cristiano evangélico. Esto es lo que decidió seguir. Voy a seguir a Cristo y voy a estar en la iglesia cristiana evangélica. Te estás identificando. El bautismo es mandamiento, es símbolo y es testimonio. Pero vamos a ver una sola cosa. Vamos a ver hoy el bautismo como mandamiento. Mateo 28, 18. Vamos a leer unos cuantos pasajes de la palabra. Mateo 28, 18. La gran comisión. Casi que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mirá lo que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad. La orden que va a dar ahora lo hace desde una posición de autoridad suprema. Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Yo soy el que creó todas las cosas. Yo estaba en el Génesis cuando dice la Biblia, hagamos al hombre. Yo estaba ahí creando
con Jehová, mi Padre. Así que tengo autoridad porque soy el Creador, pero también tengo autoridad porque soy el Redentor de todas las cosas. Cristo te creó a vos ahí en Génesis y vos te apartaste, como decía hoy Héctor, comiste del árbol que no tenías que comer, desobedeciste, pecaste. Dios creó al hombre, Cristo creó al hombre, Jesús te creó a vos y vos te apartaste. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a buscar y salvar lo que estaba apartado, perdido. Y te redimió, te volvió a traer a la presencia de Dios. Entonces Él es tu creador y Él es tu redentor. Por lo tanto, tiene toda autoridad para decir lo que va a decir. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra para dar esta orden. ¿Qué orden voy a dar? Versículo 19. Id, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es una orden dada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey le está diciendo a su ejército, bautícense. El Rey le está diciendo a sus siervos, tienen que bautizarse. El Rey le está diciendo a sus hijos, tienen que bautizarse. El Rey nos ordena. Es una orden de Dios, del que tiene toda autoridad. ¿Sabes? Me viene esta frase a la mente que decían aquellos religiosos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Con toda autoridad me es dada. Por eso le doy esta orden. El bautismo es una orden. Todo aquel que es hijo de Dios tiene que obedecer y tiene que bautizarse. ¿Sí? Tres cositas del bautismo. En primer lugar, es una orden fuerte, muy fuerte. Porque como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres al bautisterio, el hermano que te bautiza, el pastor que te bautiza o el hermano que te bautiza, te va a pedir que digas, te va a hacer una pregunta. Y te va a preguntar, ¿vos crees que Cristo es el Salvador de tu vida? Y vos ahí vas a contestar, sí, creo. Entonces, bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que están ordenando. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que son testigos. Fíjate que dicen el nombre, un solo nombre, ¿sí? Pero de tres personas. ¿Cómo dice la Biblia? En el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Trinidad de Dios es la que te ordena que te bautices. Y la Santa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están ahí, escuchando tu confesión. Por eso el hermano dice, bajo tu confesión de fe, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Con la autoridad que me dio Cristo cuando dijo, hagan discípulos y bautícenlos en mi nombre. Con esa autoridad, yo te bautizo. Yo ya me bauticé, te va a decir el hermano. Ahora te bautizo a vos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué importante que es? ¿Te das cuenta qué fuerte que es esta orden? El Creador, el Salvador y el compañero, el Paracleto, están presentes, viendo y escuchando tu confesión de fe. Hermano, ¿por qué te detienes? Tenés que bautizarte, porque es una orden de Dios. Levántate y bautízate. Dios lo estipuló así, Dios lo ordenó así, el Rey lo ordena. Es un mandamiento fuerte, es un mandamiento que Dios espera que cumplamos. El que cree tiene que bautizarse. Mirá ese pasaje que leímos ahí de Hechos 22. ¿Sabés cuándo viene? Cuando Saulo de Tarso, que después va a ser ¿quién? ¿Pablo hacía secas? ¿Pablo Fontana? El apóstol Pablo, ¿verdad? El gran apóstol Pablo. Primero es Saulo de Tarso, ¿te acordás? Él iba con cartas de autoridad a Damasco, ¿para qué? Para apresar a los hermanos en Cristo, para apresar a nuestros hermanos en Cristo allá y meterlos en la cárcel. Iba con cartas de autoridad. ¿Y quién se le presenta en el camino? El mismo Señor Jesús. Lo postra, lo humilla, lo enceguece, lo tira en el camino. Y él lo reconoce como el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ahí se arrepiente.
Tiene ese encuentro sobrenatural. Tan sobrenatural es ese encuentro que cuando él lo relata dice, me rodeó una luz que sobrepasaba, escucha bien, la luz del sol. La luz del sol es lo natural, pero la luz que él vio era más que la luz natural, más que la luz del sol. Un encuentro sobrenatural. Él tuvo un encuentro sobrenatural y transformador en su vida. A punto tal lo choqueó este encuentro que quedó ciego. Y los que iban con él lo llevaron a Damasco y lo metieron en una casa. Y dice que estuvo 3 días orando. Escuchá, sin comer y sin beber. Quedó choqueado, impactado por ese encuentro sobrenatural. Y estuvo sin comer y sin beber 3 días y oraba. Y entonces Dios le dice a Ananías, un hombre piadoso, levántate y andá a la casa donde está Saulo, imponé tus manos, devolverle la vista, porque yo a este lo he elegido para que sea un evangelista a los gentiles. Y ahí va Ananías y le dice esta pregunta a Saulo, ¿por qué te detienes? 3 días estuvo. Después de conocer a Cristo, 3 días. Al tercer día le estaba diciendo, ¿por qué te detienes? Dale, vamos, levántate y bautizate. ¿Te das cuenta? Es algo que tenemos que hacer. Es un mandato que Dios espera. Hechos 2:41 es lo que hacía la iglesia. ¿Qué dice aquella iglesia que estábamos leyendo, que estábamos viendo cuando veíamos una iglesia viva? Dice 2:41 de Hechos, así que los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? ¿Cómo dice tu Biblia? Fueron bautizados. Los que recibieron la palabra, los que creyeron, los que recibieron a Jesús como Salvador, acto seguido, fueron bautizados. Hechos 8:18. Está el apóstol Pablo predicando en Corinto. Perdón, 18:8, al revés, 18:8. Está en Corinto predicando. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, mirá cuál es la secuencia bíblica. Dice así, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo la palabra, creían el Evangelio, abrían su corazón a Jesucristo, eran hijos de Dios, oyendo, creían, ¿y qué seguía? Y eran bautizados. ¿Te das cuenta? ¿Acaso no pasó eso en tu vida? ¿No oíste y no creíste? Bueno, ahora, ¿qué tenés que hacer ahora? Bautizarte. Por lo tanto, hermano, levántate y bautízate. Yo te animo y te exhorto en nombre del Señor Jesús, porque es lo que tenés que hacer. Es lo que tenés que hacer. Para participar de los símbolos, tenés que estar bautizado. Así que yo te animo en nombre de Jesucristo, en esta hora, a levantarte y bautizarte, a no quedarte ahí. Si conociste a Cristo, es lo que tenés que hacer. ¿Acaso vos no tuviste un encuentro sobrenatural como tuvo el apóstol? Cuando alguien te predicó el Evangelio, cuando viniste a la iglesia y escuchaste la palabra de Dios, ¿no fuiste tocado sobrenaturalmente y aceptaste a Cristo como Salvador? Bueno, ¿qué estás haciendo? Levántate y bautizate. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16. Otra vez la gran comisión. Está Jesús dando esa gran comisión y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y pareciera ser que si uno lee hasta ahí, ¿verdad? Hay que bautizarse para ser salvo, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si queremos eso, estaríamos contradiciendo a toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Cientos de pasajes que dicen otra cosa, que dicen que por gracia somos salvos, no por el bautismo, por medio de la fe, creyendo. Justificados pues por el bautismo, no, por la fe, por creer. Tenemos paz para con Dios. Y la Biblia es clara, porque el versículo sigue, no nos podemos quedar ahí. Fíjate lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, punto y coma. Mas el que no creyere, y no dice
y no es bautizado. El que no creyere, solamente por no creer, ¿qué dice? Será condenado. El tema no pasa por ser bautizado, el tema pasa por creer o no creer. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que la Biblia escribe de manera ideal. No escribe, no te dice hay que hacer las cosas más o menos, hay que hacerlas así. Y la Biblia descuenta que el que cree tiene que bautizarse. Por eso dice el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque descuenta que el que cree se va a bautizar. Es un hijo de Dios. Entonces es salvo porque creyó. El bautismo no salva. El ladrón en la cruz creyó y ¿qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. ¿Dónde está él? En el paraíso. ¿Y se bautizó? No, no tuvo tiempo. Jesús mismo no bautizaba. Juan capítulo 4 dice que oyendo Cristo que muchos decían, este hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, hablando de Jesús, aclara la Biblia, pero él no bautizaba. Él no bautizaba, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Si la salvación fuera por el bautismo, en vez de Jesús haber ido a la cruz, tendría que haber ido al río Jordán, a bautizar como loco, porque había que salvar a la gente. El bautismo no salva, hermano. Y esto lo dijo la religión popular por muchos años, hasta que anuló el limbo, ¿sí? Que era aquel lugar donde iban los bebés. ¿Sí? Lo anuló hace poquito, hace poquitos años. Había que bautizar a los bebés de chiquitos. ¿Por qué? Porque si no se bautizaban iban al infierno. Error garrafal. Iban al limbo, error garrafal. Ahora lo eliminaron. El bautismo no salva. ¿Qué te salva? La fe en Jesucristo. Y la Biblia escribe, el que creyere tiene que bautizarse. Por eso es salvo, porque creyó. Pero el que no creyere, ese va a ser condenado. La Biblia descuenta que vos tenés que bautizarte. El que cree tiene que bautizarse. Es lo que Dios espera. Y por último te digo esto. Es un mandamiento fuerte. Es un mandamiento que Dios espera que lo cumplas. Es un mandamiento por el cual Jesús mismo nos dio testimonio. Vamos a leer el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán hay un para que ahí. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ese versículo sencillo que vos lees ahí tiene un significado maravilloso. Porque Jesús para ir de donde estaba, de la carpintería, de la casa del Padre, hasta el Jordán, caminó 95 kilómetros. Más de 3 días caminando. ¿Sabes cuál es el mensaje? Esto es importante. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Pensalo. ¿Qué es el bautismo? Dijimos que es un símbolo. ¿De qué? De que moría el pecado y vuelvo a nacer una nueva vida. ¿A qué pecado murió Cristo? ¿A qué pecado murió Cristo? ¿Qué pecado hizo? Él no conoció pecado. Él se hizo pecado. ¿Cuándo? En la crucifixión, por amor a nosotros. Pero Él es impecable, Él no puede pecar. Te voy a decir algo que es muy humano. Aunque quisiera pecar, Él no quiere pecar, pero aunque quisiera, Él no podía. Porque Dios es impecable, no puede pecar. Aunque quiera pecar, no puede. Esto es Dios. Entonces, ¿por qué tenía que ser bautizado? Para ejemplo lo hizo. Caminó 95 kilómetros, dejó la carpintería, se fue al Jordán. No tenía discípulos, iba solo caminando. Estaba solito, no empezó su ministerio todavía. Y va y se bautiza. Seguimos leyendo. Mas Juan el Bautista se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Es verdad lo que dice Juan. ¿Vos qué hubieras dicho? Señor, yo no te puedo bautizar. Vos me tenés que bautizar a mí, no yo a vos. Hay escenas en la Biblia que son maravillosas. A mí esto me conmueve. Un hombre agarrando a Dios
hecho hombre. ¿Te das cuenta? Yo lo he hecho muchas veces ahí. Y me pongo en el lugar de Juan el Bautista. Yo agarrando a Dios hecho hombre. Y diciendo, bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿A Dios? No. Señor, vos me tenés que bautizar a mí, no yo a vos. Pero mirá cómo dice Jesús. Pero Jesús le respondió, versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja, Juan, porque conviene que obedezcamos. Es verdad que yo no tengo que ser bautizado. Es verdad que tendría que ser al revés. Pero deja las cosas así. Porque conviene que cumplamos con lo que Dios ha estipulado. Y yo quiero dar ejemplo a mis seguidores. Vos sos un discípulo de Jesús. El Maestro te dejó ejemplo. Él lo hizo aunque no necesitaba hacerlo. Caminó 95 kilómetros para hacerlo. ¿Por qué? Porque te quiere decir, mirá, esto es muy importante. Bautizarse es algo importante. Sigue el pasaje y dice, entonces él le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que deleita mi corazón. Este es el Hijo que me produce placer, que me arranca una sonrisa cuando lo veo. En este Hijo me gozo. En este Hijo me gozo. Héctor, tenés hijos en que te gozas, ¿verdad? Y tenés otro que te cuesta un poquito más. Y hay hijos que te producen placer. A Dios le estaba produciendo placer Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué había hecho Jesús hasta acá? Te lo explico. Muy poco. No había empezado su ministerio, tenía 30 años. Estaba solo, no tenía un solo discípulo. No había predicado el Evangelio, no había enseñado, no había hecho un solo milagro, no tenía seguidores. ¿Qué es lo que hizo? Obedeció. Lo único que hizo fue obedecerle. Dejá, Juan, vamos a cumplir lo que el Padre quiere. Vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a cumplir toda justicia. Y el Padre, viendo la obediencia del Hijo, se deleita en su corazón. Querido hermano, que estás en pausa, ¿qué te detiene? Tenés que bautizarte. Levántate y bautízate. ¿Estás produciendo placer en el corazón de Dios porque estás obedeciendo? Dice una canción, mi obediencia es mi mejor, ¿no?, adoración. Y es una gran verdad. Es una verdad bíblica. La mejor adoración que puedes dar es obedecer. Y Dios hoy te dice, no te detengas. Levántate y obedece. Bautizate. Jesús lo hizo por testimonio, para darnos ejemplo. Ahora, lo otro que estaba pensando, ¿qué es lo que nos puede estar deteniendo? Es que no entendamos. Yo ya te expliqué, rápidamente te expliqué qué es el bautismo. Espero que lo entiendas y obedezcas, porque el que cree tiene que sí o sí bautizarse. Pero la otra razón que puede haber es lo que yo llamo certificado de santidad. Creo que para bautizarme tengo que tener el certificado de santidad. Y como no me lo dan, no, está brava la cosa. Eso me pasaba a mí. Yo me convertí a los 8 años. A los 8 años acepté a Cristo. Y me bauticé a los 18. ¿Por qué esperé tanto? Porque esperaba el certificado de santidad. Yo quería ser súper santo. Entendía que para bautizarme tenía que estar allá arriba. Igual que el apóstol Pablo, literal. Yo decía, si no soy como el apóstol Pablo, no me puedo bautizar. Y esperaba eso, ser súper santo. Súper santo. Y no lo lograba nunca, obviamente, porque ordenaba mi vida un poquito y un enojo, una mentira. Y no llegaba a alcanzar esa santidad. Hermano, es un error pensar eso. Dios sabe que somos polvo, dice la Biblia. Dios sabe que no vamos a llegar a eso. No tenés que ser súper santo para bautizarte. Y entonces, ¿quién puede bautizarse? 2 condiciones. El que creyere. Así le dijo Felipe al etíope eunuco, ¿te acordás? Él fue a Jerusalén a adorar. Un africano con poder,
tesorero de la reina de Candace, dinero y poder, autoridad. Y volvía a su país, leyendo lo que leíamos hoy, Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Felipe se pone al lado del carro de este hombre y lo invita a subir. Y le pregunta a este eunuco, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo tal cosa. ¿Y entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice que desde ese pasaje en adelante, Felipe le empieza a predicar el evangelio. Y van con el carro andando y mirá, el que habla ahora ya no es Felipe, es el eunuco. Parece que pasan por un arroyo, una lagunita. Y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hace esta pregunta, esta condición es sine qua non. Mirá, eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la condición bíblica, que vos estés seguro de que sos un hijo de Dios. Y es algo que el pastor no puede saber, es algo que los hermanos no pueden saber, es algo que vos tenés que saber. Chequear de que seas un hijo de Dios. Pero no que lo chequees con tus sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni vos lo conocés. Entonces un día decís, soy salvo, qué bien que me siento, no sé por qué, te levantaste bien y dices, soy salvo, o soy un hijo de Dios, hoy leo la Biblia. Al otro día te levantás y decís, no sé si soy salvo, está nublado, qué sé yo. Está nublado, perdió tu equipo y el dólar a 350. Entonces vos decís, yo no sé si soy salvo. Y empezás a dudar. Bueno, ¿cómo tenés que chequear si sos un hijo de Dios? Yo quiero ser muy claro, muy sencillo y muy práctico en esta mañana. No es por tus emociones, es por lo que dice la palabra. ¿Hiciste lo que dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Que tenés que arrepentirte. ¿Te arrepentiste? Un día Dios te habló, como lo postró a Saulo, ¿no? Lo tiró de tu orgullo. Viniste a la reunión, a ver esto que dicen estos evangélicos. ¡Fa! Y el Espíritu Santo te golpeó, te tocó el corazón, te postró, te dijo, sos un pecador. Te humilló. Porque hay que humillarse para arrepentirse. Pasó eso en tu vida y ahí te arrepentiste, hiciste la oración, le pediste perdón por tus pecados, lo hiciste de todo corazón. ¿Viste que Felipe dice, si crees, ¿cómo? ¿Con la cabeza? No. ¿Cómo dice? Si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Entonces lo que tenés que chequear es si hiciste eso, lo que la palabra te dice. ¿Hiciste la oración de arrepentimiento? Bueno, es lo que la palabra te pide, no son tus emociones. ¿Lo hiciste? Listo. Ya está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya está. Sos salvo. Y lo otro que tenés que chequear, la segunda cosa, es que tu vida haya cambiado. Tenés que empezar a aborrecer las cosas que antes eran para vos normales, que las hacía todo el mundo, y entonces vos también las hacías, pero ahora las ves a la luz de la palabra de Dios y decís, esto no es para mí. Esto no es para mí. Tenés que odiar el pecado y amar la santidad. Decir esto no lo voy a hacer más. Alejarte del mundo. Empezás a amar a los hermanos. Venís a un lugar como este, pasás la puerta y amás a hermanos. Hay esta gente nueva y las amás. Eso lo pone el Espíritu Santo en tu vida. Bien, si esto está pasando, sos un hijo de Dios. Y lo segundo que tenés que ver, la segunda condición para bautizarse, esta iglesia no bautiza solamente creyentes, bautiza, según la palabra de Dios, discípulos. ¿Sí? Porque ¿cómo dice Mateo 28? Id, hagan discípulos, y a los discípulos, no a los creyentes simplemente, a los discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que sigue un maestro. Me pongo loco cuando veo con qué ganas, con qué entrega los budistas siguen a Buda, los árabes leen el Corán y
y no sé cuántas veces por día se pone la alfombrita mirando a la Meca. ¿Y vos, querido hermano, sos un discípulo de Jesús? ¿Estás siguiendo las enseñanzas de tu maestro, del rabí, de Cristo? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? ¿Esos valores cristianos están en tu vida? ¿Qué es un discípulo? El que sigue un maestro y sigue las enseñanzas del maestro. El valor de la verdad y no de la mentira. El valor de la vida y no del aborto. El valor de la honestidad, del respeto al otro. El valor del trabajo, del esfuerzo. Son valores bíblicos. El valor de la familia. No me junto, me caso. El valor del matrimonio. ¿Estás siguiendo esas enseñanzas? Que todos los jueves, todos los sábados y todos los domingos, los que venimos a este lugar, enseñamos las enseñanzas del Maestro. En Lucas, los jueves estamos viendo las enseñanzas de Jesús. Ahí habla Jesús y está enseñando. ¿Estás siguiendo las enseñanzas? ¿Sos un discípulo? Entonces podés bautizarte. No es un certificado de santidad. No es que lo estés siguiendo perfectamente. La perfección es para el cielo. ¿Y qué es? Tener una vida ordenada. Haber dejado aquellas cosas que eran malas. Llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. No más o menos, bueno, sí, que pase, que siga, que siga. No, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y esa convicción te la da Dios. Entonces, querido hermano mío, que venís tantos años y meses a la iglesia, que hiciste el curso de discipulado, aquí con Lilian o con algún otro hermano, ¿qué te detiene? Tenés que entender que el bautismo es un mandamiento que hay que cumplir y que no necesitas un certificado de santidad. Tenés que ser un hijo de Dios y un discípulo del Maestro. Tenés que tener una vida más o menos ordenada. Y con eso ya podés bautizarte. Por eso yo te digo en nombre de Cristo una vez más, no te quedes. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate. Amén. Que así sea. Que Dios despierte en vos, que el Espíritu Santo despierte en vos este deseo de obedecer como Cristo obedeció al Padre. Para que Él pueda decir, de este hijo tengo complacencia. De esta persona me agrada, me deleita. ¿Por qué? Porque me está obedeciendo. Que así sea. Amén.